Muy buenas tardes a todos y a toda la comunidad egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo denominado Machismo, Masculinidad y Manósfera. Este diálogo tiene como fin presentar la ideología, actitudes y prácticas de género masculino en el entorno digital, y en ese sentido nos complace enormemente contar con la participación de nuestro egresado Carlos Mauricio Suárez León, profesional en estudios literarios, investigador independiente en cultura digital, autor del libro Machismo al desnudo, Mirada Masculina Ediciones 2022, facilitador de grupos de reflexión para hombres, metodología para la revisión del machismo, quien pues tiene toda la experiencia y todo el conocimiento para compartir el día de hoy. Agradecemos este valioso espacio, Carlos, que nos has brindado acá con el programa de egresados. Al finalizar la presentación, vamos a poder abrir los micrófonos y abrimos el chat para poder realizar todas nuestras preguntas y pues abrir el espacio de discusión de la conferencia. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Te doy la palabra, Carlos. Bueno, muchas gracias. Muy contento pues de estar en este regreso a la Nacional, que uno siempre lo siente como la casa. Y pues de alguna manera yo soy como hijo rebelde, un hijo díscolo, porque pues aunque tengo una formación en estudios literarios, terminé un poco interesado en este tema de género y he ido descubriendo un camino que pues de alguna manera también me ha permitido crecer en lo personal y ver también una proyección en lo social. Entonces, quiero compartirles estos hallazgos, que ha sido pues un proceso de aprendizaje desde el momento en el que decidí escribir un poco mi propio testimonio de vida en el libro Machismo al desnudo. Lo que yo mostraba era, hay algo problemático con la masculinidad, con el ser hombre, y ese algo problemático, pues yo lo he vivido como un síntoma, porque nunca me sentí cómodo con el rol, con cierta idea social de que los hombres somos violencia y sexo, no más. Y pareciera que hay una cantidad de elementos que motivan y que estimulan a que no podamos relacionarnos sino desde esos dos referentes. Entonces, casi que se valida, se premia al hombre que mejor representa ese rol, ¿no? El que más toma, el que es más hipersexual, el que no se pone límites, el que siempre pasa por encima de los demás sin nunca reflexionar o cuestionar sobre las consecuencias, el que puede durar toda la vida con actitudes de inmadurez y pues la sociedad no parece tampoco interesada en cuestionarle esa inmadurez, o el que puede tener con tranquilidad, digamos, el uso de la palabra, que es algo que a mí también me correspondió por mi género, para decir lo que se le ocurra, lo que se le venga a la cabeza, y nunca lo van a cuestionar. Esas son como ciertas ideas de privilegio que me fui encontrando y que en algún momento dije, yo quiero escribir sobre esto porque pues llevo toda la vida cargando con esa idea de esa es la forma en la que se es hombre, pero me parece que ahí detrás está oculta también pues una visión eh, demasiado simplista, demasiado esencialista de lo que es ser hombre. Entonces, el ponerme en ese cuestionamiento con el libro me llevó, pues, primero a redefinir qué es ese machismo, que generalmente las mujeres, y aquí hay un grupo de mujeres significativo, como siempre que se plantean reflexiones de género,
pues sí lo han vivido y sí lo reconocen y pueden decir con toda tranquilidad por su propia experiencia vital, claro, el machismo existe. El machismo no es una ideología, el machismo son prácticas asumidas como normales, como parte, digamos, de nuestra forma de definir una identidad y parten de un principio, ¿no? Que es, hay una superioridad del hombre sobre la mujer y eso no se cuestiona, a menos que se sufra, a menos que se haya sido en algún momento víctima, pues como le ha pasado a, creo yo, a todas las mujeres en algún momento, han vivido situaciones en las que o han recibido un comentario, o han recibido un trato, o han recibido algún tipo de abuso, o algún maltrato que ofrece lo que es la condición de los hombres y el ser mujer, pues como simplemente se ha establecido en la sociedad, tiene que buscar un posicionamiento. En los hombres esto parece dado de por sí y por eso también hay una resistencia a cuestionarlo, hay una resistencia a hablar de eso. Y generalmente en los entornos académicos se plantea es social y se perdió. Te pedimos un poco, Carlos, pero ya te estamos escuchando. Ah, oye, perfecto. Entonces, retomando, generalmente el machismo, los hombres lo vemos únicamente como algo que hacen otros, algo que yo no hago y algo que no me identifica, que no me nombra. Entonces, un libro que desnude el machismo y que además tiene como subtítulo del macho alfa al hombre alfalfa, que es alguna forma de ridiculizar ese rol tradicional, pues resultaba incluso ofensivo, ¿no? Resultaba un poco irrespetuoso con esa definición del ser hombre como el ser duro, incuestionable, frío, racional, que no se va a dejar definir de manera simple. Entonces ahí encontramos la primera resistencia para hablar del machismo y es que no tiene un doliente. El machismo no tiene alguien que lo personifique. Sí hay víctimas y claramente siempre están denunciando lo que está pasando porque no hay unos límites impuestos socialmente para que ese machismo se detenga, se revise o se cuestione simplemente. Incluso me he encontrado en espacios educativos la prohibición de hablar de estos temas en este tiempo todavía, ¿no? Porque esto suena como a un discurso que ya no es legítimo, algo que pertenece a otro momento, o un tema que es de mujeres y de mujeres feministas, con lo cual el resto de la sociedad puede estigmatizarlo y puede decir, no nos comprometemos a hablar de esto, no queremos aquí ideología de género, o no queremos acá gente que venga a cuestionar el orden en el que nos definimos y en el que nos relacionamos. Entonces, ese panorama hace que la temática del machismo, pues yo lo veo más como un campo de transformación, de revisión, donde no vamos a ser los hombres por nuestra propia cuenta capaces de afrontar esa exigencia porque no tenemos algo que nos motive
a empezar a cambiar. Es más cómodo y es más fácil instalarse en ese modelo y simplemente buscar tener ante todo una posición de poder. El machismo finalmente es un orden de poder, un orden que desde algunos sectores, como el feminismo, se ha definido como un orden patriarcal, que no es que corresponda solamente a los hombres, corresponde a toda una construcción social donde aceptamos que ciertas personas, ciertas individualidades que identificamos como hombres, pues tengan más poder. Y a menos que querramos directamente revisarlo y empecemos a mirar qué tanto afecta esto a los demás, pues no va a haber una conciencia clara de qué es lo que hay que cambiar. Entonces, para ponerlo más en contexto, puede que existan todos los discursos sociales, culturales, políticos, académicos, sobre lo problemática que es esa formación llamada masculinidad. Pero en las prácticas no podemos tan fácilmente nombrarlo porque nos involucra. No podemos tan fácilmente revisarlo porque perdemos poder. No podemos tan fácilmente entrar a contradecir esos mandatos sociales porque sencillamente estamos quebrantando normas que los demás rápidamente se apresuran también a volver a instalar. Entonces, si tú ves, por ejemplo, eh, una situación de pareja, un conflicto de pareja donde claramente tú ves, aquí hay un hombre que quiere es mantener control sobre su pareja y lo está haciendo a través del grito, o lo está haciendo a través del chantaje emocional, o lo está haciendo a través de la presión psicológica. Pero la sociedad cierra filas alrededor de esa figura y dice, es que él es así, es que es simplemente por su temperamento, es que estaba viviendo un mal momento. Y muchas veces esas justificaciones pues llevan incluso a que las mismas víctimas terminen diciendo, sí, yo no lo quiero responsabilizar de esa actitud machista o yo no lo quiero responsabilizar de esas violencias. ¿Dónde empezamos a nombrarlas? ¿Dónde empezamos a ver problemático esto? Lo empezamos a ver problemático cuando lo desligamos de la identidad sexual básica. No es que por ser hombre yo soy simplemente agresivo, violento y demás, y lo identificamos más con la construcción cultural, que es la identidad de género y el rol que desempeñamos los hombres. Entonces, no todos los hombres tenemos el mismo poder, ¿sí? Donald Trump tiene más poder que un taxista, sin duda alguna. Pero sí todos los hombres tenemos una autoridad simbólica en algunos momentos para ejercer poder. Y sobre todo tenemos una autoridad para ejercer violencias. Y violencias que no son solamente físicas, porque pues el planteamiento de la masculinidad siempre es, mientras no se vea, mientras no haya una acusación, mientras no me demuestren que yo soy violento, pues yo no tengo nada que revisar, yo no tengo nada que cuestionarme. Y resulta que como está estructurado ese sistema, es un sistema simplemente de subordinación, donde puede haber sutilezas que algunos llaman micromachismos y eso permite que ciertas palabras, cierta forma de
ser violento, pero justificarlo con el humor, hacer el comentario malintencionado, pero decir, no, pero te lo estás tomando muy a pecho, ridiculizar lo femenino y convertirlo simplemente en emocionalidad y no darle un lugar también de relación, anular la comunicación, en fin, hay cantidad de estrategias que los hombres aprendemos y practicamos de manera muy automática, digo yo, a lo largo de la vida. Los aprendemos desde la infancia, las aprendemos en la socialización, la aprendemos con ese miedo a ser feminizados, a que los otros hombres nos digan, parece niña, o esto es de mujeres, o no sea débil. Y ahí estamos, de alguna manera, validando ese tipo de actitudes que se convierten en últimas en una identidad. Por eso la identidad de la masculinidad eh, es una sola. No existen masculinidades, existe una masculinidad que es la única posible socialmente, así nos quieran de alguna manera vender la idea a los mismos hombres de que se puede cambiar esa masculinidad, que la podemos volver una masculinidad positiva, que la podemos volver una masculinidad mucho más democrática, cercana, emocional, etcétera. Pero esto tiene que ver es con la función y con el rol que desempeñamos los hombres dentro de una estructura que es mucho más compleja. Entonces, ni el machismo ni la masculinidad en sus definiciones son algo que los hombres podamos elegir, ni es algo que tampoco las mujeres en su construcción de identidad y en su forma de relacionarse puedan cambiar. Y generalmente estamos esperando a que una de las dos partes pues sea la que logre eh, el transformar, ¿no? El cambiar ese orden. Perdón. Un momento, por favor, que me quedé aquí sin batería. Bueno, tranquilo. Bueno, no, nuestro conferencia tuvo como un problema en desconectado, pero yo creo que ya lo está solucionando. Unos minutos, por favor. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Tienes el micrófono apagado? No sé si quieres volver a ingresar. Intenta habilitar el micrófono ahí.
¿Nos escuchas? Ya Hola, volví. Carlos. Ya, Sí, ya volví. ¿Ya me escuchan? ya te escuchamos. Ah, Muchas listo. gracias. Mis disculpas también. No sé, la señal acá está fallando. Bueno, entonces íbamos con machismo y masculinidad, que realmente son sinónimos. Eh, son estructuras, pues simplemente con las que se define, perdón, una identidad y un rol. Entonces, eh, por más que haya esa resistencia a que esa estructura se siga manteniendo, por más que muchas mujeres especialmente hayan intentado poner en evidencia el daño o la afectación que esa estructura, que es la masculinidad, genera en la sociedad, los mismos hombres, en la misma dificultad de reconocernos dentro de esa estructura, muchas veces limitamos la posibilidad de cambio, porque hay una reacción inmediata de desmarcarse, de no asumir, de señalar a otros, de culpabilizar a otros de esos cambios, pero hay poca disposición a aceptar que hago parte de ese sistema, ¿no? De ese reconocimiento. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner dos ejemplos muy simples. Ayer un hombre fue linchado, un pastor de una iglesia en Chinchiná, Caldas, por estar abusando de una niña de 13 años. Claro, ese es un hecho incuestionable de abuso sexual, pero la reacción masiva y violenta, como pasa en esos casos, de los otros hombres, el lincharlo, el señalarlo, el culpabilizarlo, es de alguna manera el no responsabilizarnos de que ese también es un hombre, el no responsabilizarnos de que yo también, si tengo esa oportunidad, podría haber sido un agresor. Es más fácil señalar y decir, es que es un enfermo, es que es un delincuente, es que eso solo pasa en la gente pobre, pero no tocamos el género. ¿Sí? Esa es como la característica de esa definición de lo masculino. No se habla de lo masculino. Esto es muy parecido a las mismas estructuras de poder que tienen los grupos sociales dominantes cuando dicen es que no hablamos de nosotros. Los aristócratas no hablan de los aristócratas. Los ricos no hablan de los ricos. Solamente ostentan, solamente muestran. Lo mismo pasa con el poder simbólico de lo masculino. Lo ejercemos en la medida de nuestras posibilidades, con mi pareja, con mi rol profesional, con mi ostentación económica o de poderío, con ser el proveedor, con que me respeten el orden en la mesa. Para algunos eso puede ser importante, por poner un ejemplo, pero no hablamos de eso, no lo cuestionamos, porque el poder, por principio, no habla del poder. Entonces eso lleva a que ciertas formas de organización en la sociedad sean absolutamente incuestionables. La pederastia, por poner un caso,
en relación con esto de un abuso sexual no es cuestionable. Es censurable, claro. Se señala, se acusa, pero no se va a hablar de aquí está pasando esto porque es una generalidad, que es un grupo de hombres que están abusando, que están, en el caso, por ejemplo, de la iglesia, que están ejerciendo un poder y están pasando límites dentro de su función. Pero ante todo, son hombres. Entonces, cada vez que alguien intenta en la sociedad decir, aquí hay hombres ejerciendo poder, ese es un hombre que va a ser excluido. Ese es un hombre que va a ser señalado, si es un hombre, ¿no? Si es una mujer, pues peor, porque vienen muchos de estos temores, de estas amenazas, que no son necesariamente una consecuencia, pero que sí condicionan la capacidad de confrontarlos, ¿no? Ninguna mujer va a querer ser asediada sistemáticamente por un grupo de hombres, ¿cierto? Si alguna mujer alguna vez ha tenido la experiencia de ser blanco, como le pasa a las periodistas, por ejemplo, de un grupo de hombres, sabe que esos hombres no se detienen, que son implacables, que van más allá de querer tener la razón y quieren someter, quieren en últimas alcanzar una satisfacción personal simbólica que no tiene límite. Y eso es violencia. Ahí donde empieza a ejercerse un poder, un control y sobre todo un sometimiento de otros, está ejerciéndose violencia. Pero lo hemos normalizado, lo hemos visto como natural y tenemos muchas justificaciones por la forma en la que nos relacionamos para no ver lo problemático. Y ahí viene el tercer factor que pues convoca a esta conversación y es la manósfera o la machósfera. Si tenemos una masculinidad que sencillamente obedece a patrones culturales no cuestionables, sino definidos desde lo biológico, por ejemplo, muchos hombres dicen, es que yo soy hombre porque nací, o sea, mi identidad sexual me dio esa facultad. Entonces yo nací así y no hay nada más que hablar. Ahí ya se cierra cualquier construcción de identidad a otro nivel. Ya no importan los roles de género ni nada de esto, sino simplemente soy hombre y ejerzo como hombre violencias, control, no me pongo límites. Puede que sea alguien que me relacione por momentos de manera cercana, amorosa, puede que tenga intimidad, claro, muy rica, pero no me voy a salir de mi rol. Mientras eso socialmente me valide, pues yo no tengo por qué pensar que ahí hay algo que está siendo problemático para otros. Entonces vemos perfectamente, primero, hombres que ejercen violencias que no son visibles porque aprendemos también a ocultarlas. El maltrato psicológico es algo muy común en las parejas. La violencia sexual es de lo más normalizado que puede haber. Las relaciones en la mayoría de las parejas se toman, se hacen, simplemente se tienen, perdón, cuando el hombre decide que se deben tener. La violencia económica en contextos quizás donde existe todavía ese rol tradicional
del hombre como el que trabaja, el que provee, pues sí que es más clara, porque él es el que gana y él es el que decide, y eso no ha cambiado. Entonces, fíjense que hay todos unos discursos que nosotros, especialmente desde los espacios académicos, siempre estamos pensando de manera muy progresista y muy democrática y muy amplia, pero cuando vamos a las prácticas nos damos cuenta que es muy poco o es muy lento el proceso de cambio. Entonces, hablar del cambio y de lo que sí ha cambiado valida que se siga planteando ese cuestionamiento sobre esos roles tradicionales. Los hombres de la manósfera, de la machósfera, como lo han llamado en algunas otras, en otras sociedades, especialmente este fenómeno, pues es anglosajón y es también de la sociedad española, lo que hacen es una reacción sistemática, como suelen ser las reacciones de los grupos de hombres, frente a los avances que habían logrado las mujeres feministas y frente al progreso de formas de organización social mucho más democráticas. España es el ejemplo perfecto de esto, donde ya existía una, un Ministerio de la Igualdad, donde las mujeres tenían unas cuotas de participación y de pronto empiezan los hombres desde esas prácticas a sabotear, ¿no? A poner el palo en la rueda del cambio para volver a un orden eh, tradicional donde vuelven a tener la figura de control y sobre todo a disciplinar, porque un poco el mensaje que los motiva y que ha calado mucho, sobre todo en hombres jóvenes, es el feminismo fue muy lejos y hay que ponerle un límite a esas mujeres y si las podemos devolver a la cocina, tanto mejor. No exagero, por más que esto sea pues una generalización, porque muchos de esos grupos de hombres que componen la machosfera o la manósfera, incluso van más allá, ¿sí? Hay misoginia, hay odio hacia las mujeres, hay un rechazo radical a lo femenino y una reafirmación de elementos naturales, de alguna manera esencialista de lo masculino. Energía masculina, sexualidad masculina, fuerza, vigor, inteligencia. Los hombres somos los que hemos construido toda esta sociedad y si no es por la fuerza bruta que nosotros tenemos, pues ustedes no estarían vivas hoy en día. Más o menos ese es el nivel del discurso, ¿no? Entonces, en esos grupos que no se trata solamente de tomar una postura, una posición ideológica, porque esto viene simplemente de prácticas no racionalizadas, prácticas que vienen de varias generaciones atrás, pues se reproduce ese modelo porque es más fácil eh, ser validado, ser aceptado por otros, si yo asumo ese modelo, si yo digo, ustedes son mis hermanos, la palabra bro se ha posicionado es a partir de esos grupos culturales en lo digital, precisamente porque ese sentido de tener una fraternidad donde nos aliamos, y nos aliamos es para ejercer poder sobre otros, pues eso es lo que ha sido la masculinidad. Desafortunadamente es así. Los hombres no es que tan fácilmente
nos unamos de manera muy consciente y muy premeditada para hacer el bien. Creo que el último que lo hizo hace más de 2000 años, como de pretender, vengan, miramos cómo construimos. Claro, siempre hay hombres excepcionales, siempre hay voces que llaman también a entender que no es una guerra de sexos, que no se trata de quién tiene el poder y el control, pero como lo dije desde un comienzo, esas voces rápidamente son acalladas porque el sistema en esto es implacable. Y desafortunadamente en estos tiempos, si lo vemos con el caso de Estados Unidos, con el caso Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil en su momento, pues esto tiene mucha más acogida, ¿no? Un discurso de odio, un discurso de hombres que nos vamos a unir para no dejarnos de las mujeres, un discurso de polarización y un discurso de la dicotomía. ¿Qué es lo preocupante de estar hablando de esto? Lo preocupante es que eh, pensábamos, quienes hemos estado trabajando por una sociedad mucho más equitativa, donde nos pudiéramos ver simplemente como seres humanos y lográramos tener objetivos que no fueran individuales y egoístas, que estábamos cerca de un cambio. Y el tener la amenaza de volvamos sobre el pasado, volvamos a lo que nos define, volvamos a ser tribales, volvamos a ser guerreros. Esto está lleno de lenguaje bélico y lenguaje amenazante. Pues se traduce en que ese se vuelve un modelo de nuevo predominante, un modelo hegemónico y un modelo sobre todo que no permite que se den cambios y que haya otros referentes. Los jóvenes fácilmente son cautivados por esa promesa de aquí hay una comunidad, aquí sí te entendemos, aquí sí puedes ser tú, desde esa fuerza física, desde esa inteligencia del vivo que pasa por encima de los demás, desde ese poder que nos da el ser manada, el ser grupo, pues no tenemos realmente cómo nos confronten y no tenemos por qué escuchar más esas quejas que hablan del otro lado de que algo tiene que cambiar. Entonces el punto es que estamos en una etapa cultural donde pareciera que hay una pulsión, ¿no? Entre o cambiamos y mejoramos y logramos preservar la vida y logramos por fin dejar de matarnos entre nosotros y logramos dejar también de acabar con el mundo, que podrían ser como objetivos comunes que van más allá del género, o le damos la victoria a Trump, a Milei, buscamos de nuevo esos liderazgos básicos con la promesa de que todos entonces vamos a ser de nuevo exitosos desde el egoísmo, eh, el cazador pues que logra la presa, porque pues esa es la función básica también de ese hombre que busca simplemente a la mujer como objetivo. Eh, y volvemos a una posición de respeto que los hombres habemos perdido hace rato.
porque pues perdimos también ese rol de ser respetables simplemente por el hecho de nacer varones. Eso no nos justifica en la vida nunca. Hace 2 generaciones o 3 generaciones, sí, por eso las familias buscaban el hijo varón, por eso el papá celebraba que tuviera hijos varones, porque sabía que no iban a sufrir como si iban a sufrir sus hijas mujeres. Eso cambió y eso lleva a que haya un cuestionamiento profundo de esa masculinidad, de ese ser hombre, que no tiene en el momento otro referente distinto a la fuerza, a la violencia y al poder. Entonces, mientras haya hombres que no se pueden cuestionar en su poder, habrá violencias, habrá excesos, habrá fácilmente víctimas mm, de diferentes formas. Repito, esto no es solamente eh, la violencia física, hay muchas violencias que no son todavía un tema de conversación en sociedad, que estamos lejos de empezar a verlo como problemático, porque sobre todo lo tenemos muy normalizado. En una presentación que yo le había compartido a Leticia, hoy le estaba hablando de estos temas a un grupo de escolares y fue clarísimo el mensaje del rector del colegio, pues es importante hablarles de esas violencias digitales, pero por favor no les vaya a hablar de machosfera, manósfera, de eso de los hombres, no, porque eso no nos corresponde. Me puso en una dificultad, porque cómo iba a hablar yo del rol de los hombres y del rol de las mujeres en esta sociedad en la que estamos viviendo, sin mencionar que existen grupos de hombres que tienen poder, que están también respaldados por grupos económicos con poder y que tienen un objetivo clarísimo y es volver al pasado. Ese es el objetivo y volver a tener el poder, el control. Eso es lo que no quisieran ceder, ¿no? Ese panorama es complejo. En esta presentación, que si quieres podemos ver alguna parte, intentaba yo mostrar algo que creo que nos interesa a todos en este contexto educativo, estamos en la virtualidad, es cómo se dan también esas violencias digitales y cómo hacemos para reconocerlas. Porque si nos cuesta ver esas violencias en el mundo real, si muchas veces uno se encuentra personas que pueden vivir durante años siendo víctimas de violencias sistemáticas, pero aún así no las nombran, pues en lo digital, con anonimato, con esa fuerza que da también lo colectivo, es también mucho más nocivo, ¿no? Lo que puede alcanzarse. Aquí, por ejemplo, hay esta idea de los mensajes de odio provenientes de grupos de hombres no son nuevos, vienen de cómo construimos la identidad masculina en sociedad. Repito, no se trata de señalar a los hombres, no de culpar, no es de cargarme entonces con la idea de yo como hombre entonces soy un peligro y soy una amenaza, pero sí de responsabilizarnos en lo que corresponde a el nivel de relación de cada quien con esas violencias. Los hombres que en manada, aprovechando la sumisión química de una mujer en Francia, asistían para violarla,
tienen que responsabilizarse legalmente de esas violaciones. Los otros hombres no podemos simplemente ignorar que esos hombres no somos nosotros y decir no tenemos nada que ver, porque los otros hombres sabemos que así funcionan los hombres en grupo, que se comparten imágenes, que se comparten comentarios, que se valida solo sexualmente a las mujeres, que el que más mujeres tiene, pues es más hombre, que el relacionamiento entre hombres, el construir esa identidad grupal, no sería posible si no es con una frontera ética muy flexible, donde se permiten abusos, donde se permiten excesos, donde se permite de alguna manera ese ejercicio del poder. Porque los hombres podemos hacer esas cosas. Esa es una respuesta que se da frente a muchas de estas situaciones sociales donde volvemos a una definición de hombre esencialista desde la fuerza física, desde la hipersexualidad, que no hay tal, y desde una misoginia, un odio a lo femenino que nos define, ¿sí? Así no queramos conscientemente reconocerlo, pero creo que a ningún hombre le gusta ser feminizado, y si lo feminizan, entonces puede responder con violencia. Esa es como la característica de esa identidad. Entonces, fíjense que ese modelo que pareciera de otro tiempo y pareciera totalmente contrario a estar construyendo relaciones más equitativas y más cercanas, está cada vez más presente y sigue estando presente. Y por más discursos y por más justificaciones, eh, pues los casos son muy evidentes, ¿no? Sigue habiendo abusos, sigue habiendo feminicidios y sigue habiendo esas violencias sutiles con las cuales convivimos. Si te parece, miramos un par de diapositivas más. Este es el cuestionamiento que yo le hacía a los jóvenes. ¿Es esto ser hombre? ¿Qué es ser un hombre? Porque generalmente no hay otro modelo. Lo que les decía en algún momento, hay que ir muy lejos en la historia, o ir a algunas experiencias sui generis muy particulares para encontrarse hombres que sean capaces de definir su hacer y su identidad sin tener afectación en otros desde el poder y desde el control. Casi que el objetivo siempre en diferentes ámbitos fuera el éxito que implica ser poderoso, que me trae el beneficio personal y donde no importa tanto qué tanto esto afecta a las personas que tengo cerca, a las personas que quiero, y sobre todo seguimos alimentando la idea de que a las mujeres les gusta ese tipo de hombre. Y aquí pues viene a ser importante, y espero que después haya comentarios al respecto, frente a esta pregunta: ¿de verdad a las mujeres les gustan los machos? ¿Sí? A las mujeres les gustan los hombres que les mienten y las engañan para seducirlas. A las mujeres les gustan los hombres que se hacen inalcanzables emocionalmente, toman distancia para tener control sobre ellas. A las mujeres les gustan los hombres que convierten su cuerpo en su posesión y que les viven vigilando qué hacen con su cuerpo como si fuera una propiedad. A las mujeres les gustan los hombres que cuando se separan reclaman
ese derecho de propiedad sobre sus cuerpos y que si tienen otra pareja, prefieren llegar al punto de afirmar, si no es para mí, no es para nadie, porque ella es mía. Dejo esa reflexión. Podemos ver otra, si quieres. Dice, esto hace referencia a la manósfera, ¿no? Esos influencers que aquí en el contexto escolar, pues yo no los puedo mencionar ni puedo validarlos, aunque todos los jóvenes los sigan, ¿no? El Temach y otros, ese es el más conocido en Latinoamérica, que te prometen a ti como hombre joven ser tu guía para que tú consigas las mujeres que quieras, para que seas exitoso económicamente, con criptomonedas obviamente, para que seas el más manga, el más rudo físicamente, porque eso es ser más hombre, y sobre todo seas un alfa, un paradigma de hombre frío, inalcanzable, sin comunicación emocional, cero empatía, pero admirado y deseado por muchas mujeres que se asume quieren ese modelo de hombre. Esa es la pregunta, si ese ser fuerte, irresistible y demás es tan atractivo, pues entonces, ¿qué veríamos de problemático, no? Sigamos simplemente siendo así, porque así nos formamos y así podemos ver que es una fórmula fácil también de éxito, ¿no? Estas comunidades organizadas, pues tienen, eh, fuera de influencers y fans, una tarea que es sistemática. Yo participé en un curso de un grupo de feministas españolas que trabajó durante 4 años en una maestría de género, recopilando los memes, los comentarios aparentemente triviales, aparentemente inofensivos, con los que se posiciona y lleva al debate ideológico la manósfera. Porque tiene éxito, porque simplifica lo que a esos grupos que sí son de mujeres organizadas, que sí tienen reflexión sobre la forma en la que estamos construyendo la sociedad, pues las convierten en un objeto de burla. Y en eso los hombres no necesitamos esforzarnos mucho, porque el aprendizaje de toda la vida nos permite fácilmente minimizar, desvirtuar, ironizar. Entonces, el meme tiene esa eficacia que es absolutamente incontrovertible de convertir una idea, ¿sí? Yo pongo el meme, por ejemplo, de un hombre trabajando dentro de una letrina, dentro de un pozo séptico, y digo, ¿y dónde están las feministas que piden la igualdad? Este hombre quiere un descanso. Ya ahí estoy invalidando completamente la idea de igualdad. Y pretender discutir que la igualdad es de derechos, que la igualdad parte de otros principios, no tiene ningún sentido, porque lo que yo quería era invalidar la idea de igualdad. Y lo logré con una imagen tan simple como es. Entonces, esos activismos, pues, llevan a que fácilmente haya una gran atracción, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, para ver ese modelo como lo que me permite generar pertenencia y lo que me permite tener una identidad, que es algo que a los adolescentes especialmente les preocupa mucho, ¿sí? Si yo veo que como que a las mujeres sí les ofrecen un futuro y sí les dicen, empodérate, y a mí me dicen
que me oculte, que no sea fuerte cuando yo soy fuerte, que no sea violento cuando yo soy violento, que no sea hipersexual cuando yo siento que soy hipersexual, pues entonces no, mm, tengo que encontrarme algo donde sí me valide. Y esos son estos espacios. La invitación también a conversar en parejas es algo que extendemos a los jóvenes, ¿no? Para que nos empecemos a dar cuenta hasta dónde partimos de ideas que creemos nuestras y creemos y justificamos por estar enamorados, por comprensión de la sensibilidad, pero que en últimas están repitiendo muchas veces ese modelo que es colectivo, que es hegemónico sobre todo, y que no permite desarrollar mi individualidad. Cuando yo no negocio con mi pareja o no establezco acuerdos sobre cómo nos vamos a relacionar o si yo tengo más poder que ella o ese tipo de cosas, sino que se asume que como soy hombre, pues yo soy el que define la forma en la que nos relacionamos. Como soy el hombre, pues yo soy el que provee o el que controla, o yo soy el que cela, y sobre todo yo soy el que decide cómo es que se debe llevar el cuerpo, ¿no? Porque ahí es como el mecanismo más grande de ese ejercicio. Entonces, esto se hace por decisión o por presión, hasta donde hay un entorno, y en los jóvenes es muy diciente, que sí lleva a que ese sea el modelo y que está absolutamente naturalizado, ¿no? Eh, lo vemos en las expresiones culturales, lo vemos en las letras tan cuestionables que la mayoría de los jóvenes pues reconocen como la música de este tiempo, donde no veo, por lo menos en mi percepción, cuál es el cambio. Y muchas veces se piensa, no, eso las otras generaciones sí van a cambiar. Yo los veo mucho más conservadores y los veo mucho más dispuestos es a volver a tener el control. Ese es el interés principal y la máxima preocupación. ¿Cómo hacemos para controlar a estas mujeres que ahora se mandan solas? ¿Mm? Si quieres, vemos otra. Te agradezco. Las violencias frente al cuerpo y la intimidad, pues eso es de lo más común en las prácticas. Volvemos a que el machismo no es una ideología. El lugar común también de simplificar y decir, yo no soy machista ni soy feminista, es como convertir en una práctica cultural en una ideología, ¿no? Y sabemos claramente que no es equiparable y que las violencias frente al cuerpo pues son un ejercicio de simplemente ego y control, pero ahí no hay una forma de relacionarse donde se le dé también al otro lugar, ¿no? De diferencia, ni a la pareja el lugar de crecimiento común, ni ninguna de estas ideas que resultan muy románticas y muy ajenas, pues como a la forma de vernos desde esta cultura también digital, ¿no? La mujer como objeto eh, sigue siendo el estándar. No ha cambiado y cada vez más porque estas generaciones que vienen formados también con referentes como la pornografía, como las plataformas de OnlyFans, como el encontrar pareja haciendo match en una aplicación de citas, pues convierten al otro simplemente en eso, un cuerpo, en una imagen, en algo que construyo a partir de mi fantasía y de lo que me proyecta también como fantasía la imagen del otro en una red social, y no hay seres humanos reales pensándose o definiéndose, sino estrategas de juegos de poder, ¿no? A ver quién logra más beneficio, a ver quién logra salirse con la suya
y quién es el último, en últimas el ganador. Yo les digo a los jóvenes, no compitan, no se pierdan de la posibilidad de crear un vínculo simplemente por la satisfacción de que ya pude, ya le gané, ya me puse por encima. La idea de subordinación es una idea muy masculina y muchas mujeres, mujeres jóvenes también la han asumido, ¿no? La han asumido. Entonces nos relacionamos es para ganar, para someter al otro y para que no se salga con la idea de que pudo más que nosotros. Tristemente. El mundo está cambiando, incluso los adultos no tenemos respuestas frente a muchas de estas situaciones de las que solo traigo algunos ejemplos. Yo les decía a los jóvenes con los que me encontré hoy, miren, sus papás están preocupadísimos, sus profesores también, pero deberían no estar tan preocupados por ustedes, porque finalmente ustedes nacieron en un entorno digital y pues se pueden mover más fácilmente y tomar decisiones y incluso tomar precauciones y salir, entrar, jugar con las identidades y en últimas responsabilizar solamente lo digital. Los que no tenemos esa posibilidad, pues ahí estamos tratando de seguir manteniendo identidades que pertenecen a otra era, a otro tiempo, y que aquí deberían disolverse y no se han visto fortalecidas. Entonces, hombres que supuestamente tienen una vida hacia afuera de éxito, incluso éxito profesional, que tienen éxito económico, que tienen realizaciones, que se muestran, pues resulta que en privado y detrás de esto, en las prácticas también de lo digital, pues son el que ve porno, son el que contrata servicios, son el que no tiene una muy alta valoración de sí mismo y por lo mismo no tiene mucha valoración tampoco de con quienes se relaciona y termina haciendo mucho daño en su entorno y termina problematizando el cómo se está relacionando, ¿no? Entonces, habría muchos ejemplos en esto, pero básicamente es que la tecnología no ha significado en esa identidad de género y en la identidad masculina una posibilidad de avance. Ha significado es un empobrecimiento de esa identidad, una simplificación de esa identidad y le ha dado muchas herramientas para que esa identidad haga lo que mejor sabe hacer, que no siempre es en beneficio de otros, ¿no? Entonces, el anonimato para dañar, los que vociferan en Twitter, si alguna vez se han puesto en esa tarea que es un poco masoquista, de leer a hombres tuiteros, pues ahí nos damos cuenta esta idea de lo que se me venga a la cabeza, acá lo puedo decir, porque además soy hombre, soy incontrovertible, y si se trata de argumentar, nadie va a estar por encima de mí. Y si no puedo ganar con argumentos, pues gano con ofensas. Y si no es con ofensas, entonces es con burlas. Y así sistemáticamente, digamos, se va construyendo una cadena que no lleva a la idea de cambio o la idea de avance, sino que lleva a la idea de reafirmación de esas prácticas. Esa es como la principal preocupación frente a esa definición de lo masculino, ¿no? Y el hecho de que los adultos estén con esa urgencia de hablemosle de esto a los adolescentes, a los jóvenes, pues solo pone en evidencia que no tenemos realmente elementos, que no tenemos otros criterios
para afrontar ese tipo de dinámicas que se están dando. Podemos avanzar. Estos son simplemente algunos casos pues de estas violencias, para hacer mucho más visible pues lo que puede ser la violencia digital, mmm, o cómo se vive, que no es nada distinto a las violencias reales, y que muchas veces, en el caso de los jóvenes, se justifica primero porque puede hacer parte de un juego o de una estrategia de seducción, ¿no? Mandar desnudos, pues eso es común, genera confianza y pues es la prueba de amor de antes, ahora llevada a lo digital, ¿no? Eh, el controlar a la pareja, pues no es tampoco nada nuevo. Corresponde también a ese afán de demostrar que yo la quiero y que si ejerzo control es porque la quiero. Entonces, ahí hablábamos de eh, controlar es lo mismo que cuidar, o necesitamos también definir el sentido del cuidar en este tiempo y el cambiar con esas dinámicas que en últimas son de mucha reafirmación, ¿no? De valores muy tradicionales. Y habría otro caso, creo que sí, eh, pues algo que quizás entre los más jóvenes se da y es esto de corresponder a la presión de grupo, a, puedo ir más allá de mis límites, pero voy a ganar en aceptación. Y pues simplemente la invitación que creo que aparece ahí al final es no seas más alguien del montón, ¿no? Eh, pues intenta ponerle también a esto unos límites, intenta convertir esto en un tema de conversación. Es muy importante que los hombres jóvenes, por ejemplo, que no se sienten cómodos con ese estereotipo, que no comparten ese tipo de prácticas, empiecen a hablarlas, empiecen también a plantear que algo tiene que cambiar o que hay una incomodidad, así eso genere de alguna manera rechazo o alejamiento, exclusión, pero eh, es poner por encima de esa aceptación del grupo, que es el principio que opera ahí, eh, pues la ética personal, ¿no? Las definiciones propias y el criterio, que finalmente creo que si alguien toma decisiones desde otro lugar que no sea esa forma en la que veníamos actuando, pues eso ya da esperanzas, ya ahí puede haber la semilla de un ser humano que quizás también pueda llegar a revisar ese tipo de prácticas y cuestionárselas, ¿no? ¿Cómo habrían podido evitarse esas situaciones? Aquí seguramente siempre tendremos el consejo, la verdad absoluta, el juicio moral, eh, pero lo que pasa es que como son prácticas comunes, prácticas generalizadas, eh, yo he escuchado a muchos hombres, por ejemplo, en grupos de trabajo, de reflexión, diciendo, nunca nadie me dijo que eso estaba mal, nunca. Yo crecí y llegué a viejo sin que alguien me dijera, eso hace daño, eso afecta a otros, llámese como se llame.
llámese visitar trabajadoras sexuales, tener conducta de maltratador, gritar en las discusiones. Es común que, a menos que se haga un proceso personal, pues ese hombre se haya quedado con esa identidad desde siempre, a lo largo de toda su historia de vida. Y solamente cuando se da esa oportunidad de reflexionar, de abrirse a un espacio de comunicación, que no es comunicación emocional, es comunicación crítica sobre sus propias actitudes, por fin descubran, ah, claro, es que yo no era así, yo así me relacionaba, o yo no era así por definición natural, es que solamente sabía expresarme a través de la ira y de esa manera, por ejemplo. Pero detrás de eso estaba también o la tristeza o el miedo o un rencor o alguna vivencia que me había marcado y que no sabía cómo más manifestarla. Entonces, eh, evitar esas situaciones de violencia, pues nos debe llevar también a conciencia, ¿no? A saber de dónde viene esto o por qué yo lo hago, sin que nos volvamos tampoco unos obsesivos, unos paranoicos de, venga, la corrección política para relacionarme, ¿no? Pero sí en momentos decisivos, en momentos donde lo que está en juego, sobre todo, es cuidarme o cuidar de otros, pues quizás ahí puedo también traer algo que me haga entender que lo que estoy haciendo no conviene o no lo debo hacer porque tiene afectación sobre otros. En estas conclusiones que yo le presentaba a los jóvenes, pues está la base de esto que tanto se habla de violencias digitales mmm, y que en últimas se está planteando es que, perdóname, volvemos aquí. Defino que violencia es donde no se respeta un derecho y que eso puede ser un límite que marquemos con mucha claridad, ¿no? Que el poder es lo que está en juego y no es simplemente la guerra de los sexos, porque pues obviamente para los jóvenes pareciera y hace efervescencia, ¿no? Cuando se trata de discutamos a ver si es que las mujeres no hacen lo mismo. No, pues es que siempre nos acusan es a nosotros. No se trata de esto. Se trata de que lo que está en juego es algo que va más allá de la guerra de los sexos, ¿no? El objetivo es la convivencia con la diferencia, que es algo que, pues, estas tendencias culturales parecieran a veces simplificar y convertir la diferencia en lo más importante. Y recalcamos, ¿no? Que somos distintos, que no vamos a pensar igual, que no vaya a creer que es que le voy a dar la razón, etcétera. Hemos trasladado formas naturalizadas de violencia en el mundo análogo a los espacios digitales. Y en esto, pues, vuelve a ser muy importante el papel de los hombres en su función estructural, ¿no? De ser un poco los que devuelven el orden, tanto en las relaciones como en la sociedad en general, ¿no? Estos temas son muy espinosos y no tenemos respuestas únicas, pero sí necesitamos ampliar la conversación para no seguir naturalizando las violencias y empezar a hacernos responsables del cuidado. Esto es algo más de la convicción personal, pero yo he encontrado eco muchísimo, claro, en el feminismo, en las mujeres que hablaron de lo importante que es
los cuidados como centro de las actividades humanas. Y fíjense que casi todos los problemas que tenemos como sociedad siempre encuentran una solución en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las relaciones, etcétera. Hay toda una conceptualización sobre esto que es bien interesante, pero háblele de cuidado a grupos de hombres, a ver cómo lo entienden. Es bien complejo, porque no tenemos esa noción, no sabemos del cuidado, no, porque ni siquiera muchas veces reconocemos el vínculo. Estamos preocupados por nosotros mismos, por nuestros resultados, por la validación. Hay un individualismo egoísta que a veces puede ser demasiado egoísta y una incapacidad de vernos como conjunto más allá de las dinámicas sociales de relación entre hombres. Entonces ahí hay una tarea que también implica pues esa revisión en cómo estamos viviendo ese sentido de hacemos parte de, y si no cuidamos, si no empezamos por cuidarnos a nosotros mismos, no solamente yendo al gimnasio y sacando músculo, sino valorando lo que somos también como individuo, lo que aportamos a otros, lo que construimos, pues nada va a cambiar. Simplemente estamos ahí ocupando un lugar que la sociedad a veces nos da desde el comienzo y sin permitir sobre todo que otras, en el caso de las mujeres, otros en el caso también de las diferencias, puedan estar compartiendo el mismo espacio en común con nosotros. ¿Sí? No seas indiferente ante situaciones de violencia, ya sean online y offline. Siempre invito mucho a los jóvenes a que no dejen pasar las violencias y sobre todo algo que también nos cuesta mucho es hablar frente a las situaciones. Casi siempre preferimos quedarnos callados, preferimos dejar que pasen, preferimos ignorar, mirar hacia otro lado, pero pocas veces somos dados no a confrontar. Confrontar es algo que sí sabemos hacer los hombres, sobre todo, pero pocas veces alzamos la voz como para decir aquí hay una injusticia o aquí hay algo que no está funcionando bien y lo voy a poner de presente. Hay algo que no me gusta. Y fíjense que eso tiene que ver mucho con definir también límites y como no sabemos reconocerlos, pues no sabemos cómo tampoco ponérselos a otros, ¿no? Entonces es más fácil violentar que decir aquí hay algo que está mal. Y creo que ahí ya para terminar, bueno, pues esta es la invitación para los adolescentes, que pues, la traje hoy a colación, precisamente porque fíjense que hablarle a los adolescentes de manósfera, de machósfera, de masculinidades, pues es casi una tarea imposible, o sea, es como ese discurso no existe, no, a los hombres no se les habla de género, los hombres parecieran no ser un género. Y quiero traer una idea que a mí me impactó mucho, que me la he encontrado pues en estas experiencias de trabajo con hombres especialmente, y es, si ustedes se fijan, podemos poner cualquier tema, ¿sí? La economía, la política, la religión, claro, el fútbol, el sexo, siempre habrá un hombre dispuesto a opinar y hablar del tema. Hablemos de género, a ver cuántos hombres llegan. Esa es una gran pregunta, porque creo, según he visto, es tanto el condicionamiento a no mirarnos, a no reflexionar sobre lo que somos como individuos,
Yo puedo reflexionar sobre mi hacer, sobre mis opiniones, pero sobre mi identidad no, porque tengo un poder. Ese es un poder, ese es un privilegio. Entonces el poder no me lleva, no me permite que yo me desmonte de ese lugar y que yo hable desde otro lugar. Y sorprende, me encuentro mucho espacios de reflexión donde los hombres más académicos, de mayor formación, con profesiones que tienen que ver también supuestamente con el análisis, con la reflexión, los mismos literatos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, en ciencias humanas, difícilmente son hombres que se puedan ver a sí mismos de manera crítica, porque generalmente es más fácil ubicarse en una posición de poder y juzgar. Y ahí todos los hombres podemos ser implacables en ese sentido. ¿Sí? Ahí es donde más ejercemos ese poder. Entonces, el llamado a no seas del montón o el llamado a pon el tema de conversación es el llamado a romper con esos paradigmas y empezar a convertir también el cuidado en un tema de ejercicio cotidiano, de práctica cotidiana. Allí donde yo encuentro que hay un sexismo, un machismo, una misoginia, un racismo, allí hay una oportunidad también de conversación y de plantear, empecemos a desmontar esto que está operando ahí, pero en la situación, no en la teorización, no en un después, no en un cuando las cosas cambien, sino en un es acá donde estamos construyendo relación. Es acá donde estamos definiendo esa identidad de género. Aquí en este momento, donde llevo más de una hora hablando, ya estoy ejerciendo un poder, porque sé, y debo ser consciente de eso, que si fuera una mujer, seguramente ya me habrían interrumpido mucho antes. Seguramente ya habría aparecido un hombre para demostrarme que él sabe más de este tema. Afortunadamente, pues a mí se me vino la idea de empecemos a plantearlo, a pensarlo en voz alta, para que empecemos también a desmontar ese mecanismo con el que operamos y con el que vivimos y que llamamos masculinidad o identidad masculina. Eso es lo que yo tenía por compartirles. Quisiera, claro que sí, escuchar, porque sé que hay comentarios, y si hay comentarios masculinos, mucho más interesante también conocerlos, porque generalmente estos planteamientos, pues parece poco movilizar en los hombres, y en las mujeres hay mucho interés que siempre está también en la disposición de conversar, ¿no? Entonces, les agradezco. Muchas gracias Carlos por toda tu intervención, por todos los conocimientos que nos has compartido, por tu tiempo. A partir de ahora tenemos el chat y los micrófonos habilitados. Entonces, si alguna persona quiere hacer una pregunta o comentarnos algo al respecto, pueden abrir el micrófono o por el chat. Marta, sí, dinos. Muy buenas noches para todos y todas. Me disculpo por haber llegado súper tarde. Estaba muy interesada en asistir a esta conferencia, a este encuentro. Esperaba encontrar más hombres, la verdad.
Quisiera saber si la conferencia va a quedar grabada y puedo tener acceso a ella, porque la verdad trabajo con jóvenes, con estudiantes, y me gustaría tener como esos elementos para hablar de ello. O sea, me llamó mucho la atención el título de la conferencia. No puedo negar que para mí como mujer también hay cosas muy nuevas que uno a veces reproduce, esos machismos, esos micromachismos, y que tanto hombres como mujeres debemos educarnos y hacer pedagogía al respecto, pero tener esos elementos para mí son demasiado valiosos. Entonces, lamento haberme perdido más de una hora de conferencia, pero espero tener la grabación. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Gracias, Marta. Marta. Y pues, nada, puedes solicitar la grabación a este correo y toda quedó de inicio a fin grabada y te la compartiremos lo más pronto posible. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias. Jimena, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, te Sí, escuchamos. Jimena. Perfecto. Hola, buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? Bueno, quiero aquí contarles que aquí estoy conectada con mi esposo y mi hija adolescente. Y bueno, agradecer el espacio y voy a preguntar también por la grabación porque siempre es un tema muy pertinente. Yo trabajo como orientadora en un colegio en Chía y digamos que este tema es, ahorita en el cierre de la charla de Mauricio, veía la importancia de cómo estos temas de género afectan la convivencia, que es un tema que reiteradamente aparece en los colegios y que muy difícilmente se asocia con estos temas de violencias de género que están normalizadas. Cuando entramos a hablar de las masculinidades, y porque me pasó algo hoy precisamente en un ejercicio que tengo que hacer con un grado octavo, en el marco también del proyecto de sexualidad, de educación sexual del colegio, veía cómo al dirigirme al maestro tutor del grado, inmediatamente se habla de, vamos a pedir a los chicos que hagan una investigación sobre violencias de género, inmediatamente salta esta reactividad de decir, pero es que las mujeres también son violentas, pero es que las mujeres también hacen, es que los hombres también somos víctimas. Y este lugar de poder, ¿sí? En donde se ubican los hombres como a tratar de descalificar cualquier cosa que se quiera decir al respecto, pues es algo muy difícil. Lo tenemos que vivir diariamente en distintos escenarios y es bien difícil como el solo hecho de plantear el tema, ¿sí? Discutamos el tema, no estamos diciendo que nadie tiene razón, pero es increíble cómo muy rápidamente se deriva el discurso de la polarización. Es que se trata de nosotros, es que ahora ustedes, pobrecitos nosotros, es que las mujeres también son violentas y porque dicen que son todos los hombres, yo no soy violenta. Y es increíble cómo se invisibiliza el tema del poder. Entonces, esto me parece que es muy importante porque además está asociado indirectamente con todo el tema de la convivencia, cómo se afecta la convivencia y las relaciones. Y ahora está muy dirigido desde el lado de la salud mental, ¿no? Ahora entonces, vamos siempre por la de la ansiedad, la depresión, hay una cantidad de cosas ahí, pero cuando uno empieza a profundizar, mucho de eso está relacionado de alguna manera con estas formas de vincularnos que no reconocemos. Me parece que esta visión que nos planteas hoy, Mauricio, es muy interesante porque permite, bueno, por lo menos poner de plano pues la situación que hay y la necesidad también, porque mientras nosotros todavía estamos pensándolo, bueno, en las redes sociales los muchachos ya van a otro ritmo, ya tienen otros lenguajes y la cosa avanza muy rápido y nosotros como adultos no nos hemos dado cuenta. Entonces, era eso lo que quería agregar. Y bueno, Brian, que está aquí conmigo, quiere también hacer una intervención. Entonces, pues... Buenas noches, qué pena. Hola, Brian. ¿Cómo estás?
¿Cómo está? Es que quería como levantar la mano frente al hecho de, digamos que yo he venido, digamos, haciendo un trabajo personal como para identificarme dentro, dentro del esquema de mis actitudes machistas y mis comportamientos machistas. eh, y de cómo se identifico yo esos mismos comportamientos en las personas cercanas o con quienes me relacionan en cualquier entorno. Y de hace unas semanas para acá, teniendo muy en cuenta el tema de la manósfera, he estado percibiendo, digamos, como una sensación de, como de agotamiento, de incomodidad, digamos, de trabajo individual por tratar de hacer las cosas diferentes, porque el bombardeo en todos los niveles es muy fuerte. O sea, hablamos no solamente de o sea, vemos como lo digital, o yo veo como lo digital influencia tanto a adultos y a jóvenes en su comportamiento y cada vez les da más herramientas para hacerse indiscutibles y de reafirmar esos comportamientos, esos machismos y lo hace muy difícil. Entonces, digamos, casi que digamos que de alguna forma empiezo a sentir que vemos, digamos, nosotros vemos casi que una parte muy sesgada, digamos, de digamos que, por decirlo de alguna forma, el algoritmo nos muestra solamente lo que buscamos y creemos que de alguna forma ha habido un cambio. Pero al tratar, digamos, de alternar esa visión, la respuesta es totalmente opuesta y vemos y he visto cómo al parecer, digamos, se han modificado las formas y se han enfatizado muchas. Lo que lo hace complejo, o sea, realmente es complejo. Insisto en decir, es agotador, la verdad. Es agotador porque es como sentir un, sentirse uno contra la corriente todo el tiempo. Quería solamente agregar eso. Gracias, Brian. Carlos, tenemos una intervención en el chat. Por acá, María Carolina nos dice, bueno, no tengo acceso al micrófono, pero quisiera dejar mi pregunta por acá. En mi trabajo en consejería en lactancia materna he tratado de consolidar varios grupos masculinos de apoyo a la lactancia. Nunca ha sido fácil, pero en su opinión, ¿qué podría facilitar la participación de los hombres en estos roles de cuidado? Bueno, hay dos cosas. Hay una tendencia que algunos la conocen como nuevas masculinidades, yo no lo trabajo, donde sí se busca que por lo menos los hombres tomen acción frente a esa crianza, frente a la paternidad, ¿no? Frente a las emociones, por ejemplo, que también aquí alguien nos estaba mencionando, y frente al cuidado de sí mismos desde el bienestar, ¿no? Desde el hombre que sí se ocupa, por ejemplo, de gestionar sus citas médicas, porque esto es increíble que en el pleno siglo XXI un adulto que debería ser funcional y responsable de sí mismo, pues sencillamente tenga alguien que lo haga por él. Entonces, esas tres características, desde las nuevas masculinidades, sí las trabajan. Y para muchos, ese es el gran cambio de los hombres. Para muchos, ahí ya terminó el proceso, porque yo ya ayudo con los oficios de la casa, o porque yo ya sé cambiar un pañal, o porque yo ya me ocupo de mi salud.
física y mental, y ya. Si se dan cuenta, ahí no estamos tocando para nada los roles estructurales de la masculinidad, ni estamos hablando para nada de las violencias. Entonces ahí puedo yo ser muy buen padre, y los hay, que tendrían, digamos que, un 10 en su labor como cuidadores, pero puedo seguir siendo un maltratante, pero puedo seguir siendo un abusador, pero puedo que nadie me cuestione mis prácticas fuera de la casa. Lo que yo hago es mi vida privada y no afecta a nadie. Entonces ahí hay un tema sobre el que hay que seguir hablando, sobre el que hay que seguir profundizando, para que no nos quedemos tan cómodamente, porque es muy fácil que muchos hombres se instalen, digamos, en esa practicidad de, para que no me den cantaleta, voy a ir al curso de masculinidades, voy a hacerme un taller, voy a un círculo de la palabra y ya con eso muestro que es que yo ya soy un hombre distinto. Y no, este es un proceso de toda la vida. El de revisión de ese rol, como la revisión de cualquier experiencia de vida en la sociedad, pues no para, no se acaba. Entonces, yo creería también que hay que dar espacio a que esos pequeños cambios operen, funcionen, pero también motivar a que se vaya más allá, a que también pues se hagan procesos. Y creo mucho más en procesos personales, a conciencia, con el objetivo de revisar más a fondo lo que viene haciendo ese hombre. ¿Por qué no quiere saber de esa paternidad? ¿Por qué no quiere estar ahí involucrado? Yo tengo experiencias muy cercanas, por ejemplo, con hombres pues de formación militar, de formación como policías, etcétera, donde la idea de la paternidad está absolutamente sesgada y asignada, digamos, a lo femenino. Entonces, entre más duro es ese hombre, entre más está dentro de ese rol tradicional, menos quiere involucrarse. Y desde algunos discursos también, por ejemplo, religiosos, eso se sustenta, ¿no? Dios determinó que son las mujeres las que dan la vida, y el ser hombre pues es simplemente el proveer, el traer el pan a la mesa. Y si yo hago eso, pues ya ahí acaba mi función. Entonces, hacer conciencia de que, mira, la paternidad implica otros procesos, y la aproximación emocional y todo esto, para alguien que no lo ha vivido, que no lo ha trabajado, que no lo ha problematizado sobre todo, porque todos venimos también de familias y de historias donde eso no existía. Entonces, sí se requiere un trabajo que va más allá de eso. Pues es como lo que podría decir al respecto. Aquí me preguntan en formar o sensibilizar a otros hombres. En eso estamos, y hay muchas corrientes. Sin embargo, también hay un desgaste. Hay experiencias que llevan años, que llevan 30 años y más, y siempre es como si estuviéramos empezando de ceros. Esto es realmente frustrante. Quizás porque no sabemos cómo llegarle a los hombres, porque también tenemos prevenciones por la misma formación cultural, ¿no? Entonces, el tema de género es un tema de mujeres. La sensibilidad, pues eso es algo que a mí no me resuena por ningún lado, porque pues yo soy hombre y yo para qué me quiero volver sensible. Eso es como feminizarme, o eso es como homosexualizarme. Algunos hombres tienen esa paranoia. Y así sucesivamente. Hay muchas razones
que llevan a que los procesos con hombres sean frustrantes, se trunquen. Y yo creo ahora en este momento en el que estoy, después de más de 5 años en trabajos distintos, desde diferentes enfoques, que necesitamos más hombres, pero también necesitamos mujeres, no para que nos enseñen, sino para que veamos qué es lo que hay que cambiar. Porque los hombres solos no lo vemos. Los hombres solos terminamos hablando de nosotros mismos. Terminamos es hablando de nuestra problemática y nos volvemos víctima. En cambio, estos espacios nos permiten ver también otras miradas sobre lo que somos. Y cuando ya nos dicen, venga, es que usted aquí tiene que trabajar en esto, y lo vemos, es posible que logremos avanzar. Formar, por ejemplo, a los hombres con hijos o con familia, en reconocer el vínculo, es una oportunidad enorme para las personas como tú que trabajan en ambientes educativos. Porque si nos damos cuenta, generalmente los hombres no vemos el vínculo, no, o sea, eso es para las mujeres, eso es para mi pareja, eso es para otra identidad que no es la mía. Entonces empezar por ahí, por reconocer que hacemos parte de algo, que si yo me ausento, que si yo me distancio emocionalmente, estoy afectando el vínculo, eso ya sería un gran avance. Entonces es como empezar desde ahí. De pronto hemos estado esperando durante mucho tiempo que los hombres lleguen a tener la conciencia que tuvieron las mujeres sobre la cantidad de problemáticas, pero en los hombres eso no opera, es porque no las vivimos, ¿sí? No logramos dimensionar la vida de esa forma. Entonces, tenemos que reducir la intervención a algo muy puntual, muy específico, ¿sí? Es así. Hay un comentario popular, ¿no? De que los hombres son monofásicos y las mujeres trifásicas. Y yo creo en este momento que sí, que los hombres solo pensamos de una forma y hay que actuar sobre esa forma. Entonces, poner dos problemáticas ya es complejo. Una sola funciona, diría en este momento. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Hay un comentario en el chat? Nicolás levantó la mano. Hay un comentario en el chat, si quieres lo abordamos mientras alguien se anima a hablar. Freddy Javier Moreno nos dice muchas gracias, ha sido un muy buen espacio reflexivo que me ha permitido conocer este abordaje de las violencias digitales en relación con la masculinidad y las tensiones y dificultades que se presentan en el trabajo de sensibilización y búsqueda de desconstrucción de estas prácticas machistas. Gracias, Freddy. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta al respecto. Yo escribí por allí mi correo por si alguien quiere pues seguir la comunicación sobre estos temas o viene trabajando en algún aspecto específico. Sobre todo yo estoy muy enfocado en lo educativo, me interesa mucho pues la intervención con jóvenes y pues también puedo compartir herramientas o lecturas o trabajos que me he ido encontrando y pues que con todo gusto ahí están a disposición, ¿no? Muchas gracias, Carlos.
Si alguien no tiene alguna duda, pregunta o comentario, podemos ir cerrando este espacio. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación en Diálogos con Egresados. Gracias, Carlos Mauricio Suárez, por todos los conocimientos que nos has brindado en la tarde y noche de hoy, y esperamos contar contigo en todas nuestras actividades desde el programa de egresados de Bogotá, y contar con la participación de todos nuestros egresados en las próximas semanas de Diálogos con Egresados. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche y esperamos. Gracias, Leticia. Gracias, Noche. Carlos, que te vaya muy bien. Feliz Gracias noche. a todos por su asistencia. Gracias a todos. Gracias. Gracias, feliz noche.